nueva criatura es. Esa promesa es en Cristo. Nueva criatura en Cristo. Dice que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. De manera que las promesas de Dios son en Cristo Jesús, fieles para cada uno de nosotros. Dios les bendiga a cada uno de una manera especial. Gracias a Dios que estamos una vez más reunidos para estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios por el esfuerzo que hace cada uno de ustedes de estar allí presente. Y pues abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24. Libro de Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Voy a dar lectura a 35 versículos de ese capítulo 24, desde el versículo 1 al versículo 35. Preste atención, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 35 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas, dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solo y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras
lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gloria a Dios. Bien, vamos a conversar un poco en esta mañana bajo el título Seamos prudentes, no insensatos. Seamos prudentes, no insensatos. Y tomando como referencia esta porción que acabamos de leer, vamos a ir viendo varios versículos allí para que entendamos qué es lo que debemos aprender. Y es frecuente que usted en los evangelios, en los 4 evangelios, consigue que se hace referencia que el Señor Jesús increpó a los fariseos, a los saduceos y a los escribas que se levantaron contra él y acusaban al Señor Jesús de pecador. Les dijo en muchas oportunidades, le dijo hipócritas, les dijo sepulcro blanqueado, entre otras cosas, y era lo que se merecían, porque eh, la forma de comportarse ellos daba para eso y quizás para mucho más. Procuraban ellos en todo momento quitar del medio al Señor Jesús. El Señor Jesús era un tropiezo para ellos, era un tropiezo para que ellos pudiesen establecer sus creencias y sus ideas. El Señor Jesús se convirtió en un problema para los fariseos, para los saduceos y los escribas. Así que es común que Él les increpara, como dije, les hiciera saber lo que ellos eran, hipócritas y eran sepulcro blanqueado. Sin embargo, vamos a encontrar también registrado en los evangelios que hubo oportunidades donde esas palabras duras, porque a nosotros los seres humanos nos parecen palabras duras, toscas, ¿no? Donde esas palabras no fueron dirigidas a los fariseos, a los saduceos y a los escribas, sino que fueron dirigidas a las personas que andaban con él, los que supuestamente habían creído en él. Y esta porción que acabamos de leer nos muestra uno de estos ejemplos y que vamos a usar en esta mañana para ilustrar la enseñanza. En el caso que vemos, el Señor Jesús les llamó insensatos. ¿Qué pensaría usted si alguien de pronto le dice a usted insensato? ¿Cómo se pondría usted si alguien le dice, tú eres un insensato? A lo mejor ni se molesta porque no sabe lo que significa insensato. Pero hoy lo va a entender, no se preocupe. ¿Por qué el Señor Jesús le llamó insensato? ¿Qué significa insensato? Bueno, cuando usted va al diccionario de la lengua española, el común que usamos todos los que hablamos la lengua española, allí el diccionario lo va a definir como ausencia de sensatez. Esa persona no tiene sensatez. Es decir, le falta buen juicio, no tiene prudencia o no tiene sabiduría. Ese sujeto, el insensato, actúa sin madurez.
sin reflexión o cordura. De este modo, el insensato realiza acciones que son irracionales o ilógicas, en ocasiones incluso poniendo en riesgo su propia vida y la de las otras personas con su conducta. Entonces es un insensato. Quizás se vio un poquito complicado. Sin embargo, vamos a ir desentrañando el concepto a la luz de la Biblia por todas las acciones o conductas que vamos a ver en los ejemplos que le voy a mostrar para que usted vea cómo se comportan los insensatos. En la porción entonces que leímos encontramos que el Señor Jesús les da este calificativo a unas personas que, a pesar de que era evidente de que el Señor Jesús había sido resucitado de entre los muertos, ellos se negaban a creer que eso fuese cierto. Gracias a Dios que aun cuando esas personas eran insensatas, quienes registraron ese episodio no lo hacen desde una posición de ofendido, ¿no? Ellos no dijeron, nos dijo insensato, nos faltó el respeto, que se cree ese Jesús, nos dijo insensatos. Y tampoco fue el Señor Jesús el que dice, les dije insensato y duros de corazón, porque se negaban a creer, sino que el registro lo hace el escritor desde la verdad. Eran insensatos porque se habían hecho tardos para creer lo que Dios había dicho por boca de los profetas. Y es llamativo que cuando ellos mismos están contando, porque fueron ellos los que contaron las cosas que le habían pasado, no mostraron molestia, porque a veces es que hasta que no nos sacamos la espinita que llevamos dentro, la molestia no se nos va. Y ellos no mostraron molestia porque el Señor Jesús le había dicho insensato. No se ofendieron porque el Señor Jesús les dijo insensato. Hoy los cristianos de cristal se hubieran ofendido porque les dijo insensato. Imagínense que hoy el Señor Jesús le hubiese dicho insensato. Mira, alguno diría, no, pero es que es el Señor Jesús el que lo dijo. Y entonces, bueno, hay que recibir todo lo que el Señor Jesús le diga. No, 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 no. No saque excusa. Y usted va a ver que estas mismas personas a quien el Señor Jesús le dijo insensato, no recibieron lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Pero tampoco fueron cristianos de cristal y salieron diciendo, nos ofendió, nos dijo insensato. Y mi pregunta es, ¿y qué más eran sino insensatos? Por eso el Señor Jesús le dijo insensato, por lo que eran. Le pido por favor que haga el ejercicio en el día de hoy, que piense, que analice, que use su raciocinio. Esto no es un programa de televisión donde usted simplemente observa y mañana a veces ni se acuerda lo que vio ahí en el televisor. Usted necesita acercarse a la palabra de Dios para analizar, para pensar, para escudriñar, para meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es para estudiarla y para creerla. Ahora mi pregunta, ¿habrá insensatos en nuestros tiempos? ¿Será que habrá insensatos en nuestro tiempo? Bueno, ni lo dude. La palabra de la parábola, perdón, la palabra no, parábola de las 10 vírgenes habla de los tiempos del regreso del Señor Jesús. Y en esa parábola, la mitad de la congregación era insensata. La mitad de la congregación era insensata. Y es que se dice fácil, ¿no? 5 prudentes y 5 insensatas. De 10 que tenía la congregación, 5 eran insensatas. Ahora, de 100
congregados, es muy probable que haya 50 insensatos. Y eso es un escándalo, eso es mucha gente. Ahora, si la congregación es más grande y lo partimos igual por la mitad, de 1000 que se congreguen, 500 son insensatos. Es que es un escándalo. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 4. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en la vasija y juntamente con sus lámparas. Y quiero hacer una observación para que no vaya a haber ese problema de que, pero es que ella habla de mujeres, 10 vírgenes, ahí no hay hombre, porque los hombres no son insensatos. Tranquilos, sí que venimos hablando de que esas personas que iban camino de Baúl, el Señor Jesús le llamó insensato y no había mujeres allí. De manera que esto nos abriga, nos arropa a todos por igual. Eso no tiene que ver nada que sea hombre o sea mujer. El insensato tiene una forma de actuar y por la forma de actuar es que tiene ese calificativo. ¿Por qué no tomaron consigo aceite? ¿Cuál fue la razón por la que ellas no tomaron aceite para sus lámparas? La respuesta es sencillita: por insensatas. Por insensatas. Por la dureza de sus corazones. Porque se hicieron tardas para creer lo que dice la palabra de Dios por boca de los profetas en las escrituras. Había maldad en su corazón. Así que si está representando a la iglesia en los días antes del regreso del Señor, proporcionalmente la mitad es insensata y la mitad es prudente. La mitad no toma aceite porque no cree la palabra de Dios. Le muestro otra escritura. Mateo capítulo 7, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Qué bueno que la palabra de Dios pues equilibra ahora acá. Acá no habla de mujeres, habla de hombre. Un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Bueno, no voy a ahondar en estas parábolas porque ya la hablamos al principio del mes. Si no mal no recuerdo, hace aproximadamente 2 domingos atrás estuvimos hablando de esta parábola. No creo que sea necesario repetir lo que ya dijimos. Sin embargo, usted podrá recordar qué fue lo que hizo el insensato. ¿Qué hizo el insensato? Construyó sobre la arena. Invierto la pregunta. ¿Por qué construyó sobre la arena? Porque era insensato. Por eso construyó sobre la arena, porque era insensato. Lo que hizo fue escarbar en las raíces y construyó allí sobre la arenita y no quiso construir sobre la roca que es Cristo. Miren, nosotros, la Iglesia Restauración del Fundamento Apostólico, no escarbamos raíces. Nosotros construimos sobre la roca que es Cristo. Quedarse allí en lo superficial y construir sin fundamento, eso es ser insensato. ¿Y por qué el insensato construye sobre la arena? Porque su dureza de corazón, porque se hace tardo para creer lo que Dios dijo por boca de los profetas en las escrituras. Entonces, podemos ver que si hay insensato en nuestros tiempos, y de a bastante, porque se han hecho tardo para creer lo que los profetas de Dios han dicho
en la palabra de Dios. Luego entonces sale un insensato hoy en día a decirle a usted que la mujer no puede liderar en la iglesia y no puede ser pastora, porque ellos no son capaces de creer lo que dijo Dios. Lo que dijo Dios por boca de los profetas en las escrituras, porque hay maldad en su corazón. Y lo triste y lamentable es que algunas personas terminan contaminados creyéndole al insensato. Mire, el evangelio de salvación no se trata de costumbre de los pueblos, no se trata de moda de las naciones, no se trata de escarbar raíces. El evangelio de la salvación es lo que dijo Dios que haría por boca de los profetas. Y crea que eso es lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos, en aquellos que son prudentes para creer lo que Dios ha dicho. Mire, si usted no cree la palabra de Dios, cuando Dios dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne, ¿qué va a pasar? Que usted jamás será lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted no cree. Usted no cree que eso sea verdad. Por más que Dios prometió hacerlo, usted no lo cree. Usted pondrá en duda toda la manifestación del Espíritu de Dios porque hay incredulidad en su corazón. Y mucho menos va a pensar que Dios pueda usar a otra persona que también Dios le haya dado el Espíritu Santo. Y en especial, no cree que Dios pueda usar a una mujer. Si usted no cree las palabras de Dios, que fue quien dijo que Él perdona los pecados, Dios es el que perdona los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si usted no lo cree, ¿qué va a pasar? Que usted nunca, jamás le serán perdonados sus pecados. ¿Por qué? Porque usted no cree que eso sea verdad. Por más que Dios haya prometido hacerlo, usted no lo cree, por lo tanto, sus pecados jamás le van a ser perdonados. Si usted simplemente imita lo que otros están haciendo en otras congregaciones o en otros lugares, pero no cree en su corazón que esa es la palabra de Dios, usted es un insensato. No creer de corazón lo que Dios dijo por medio de sus profetas en las escrituras, eso lo constituye a usted en un insensato. Entonces, si usted no quiere ser insensato, más vale que empiece a creerle a Dios lo que Él ha prometido por boca de sus profetas en las escrituras. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan y que es galardonador de los que le buscan. Mire, lo que dijeron estas personas que iban por el camino de Maús donde iniciamos. Estas personas, hablando con el Señor Jesús, le dicen, nos han asombrado unas mujeres. Lucas 24, 21 al 24. Lucas capítulo 24, versículo 21 al 24. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron.
Uy, qué asombro. Unas mujeres, como no hallaron el cuerpo, se inventaron el cuento de que había resucitado y que habían visto visión de ángeles. Vamos, eran mujeres. ¿Y quién le va a creer a las mujeres? Es más, les parecía locura. Se volvieron locas. Vaya Lucas 24:11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella. Se volvieron locas. Venirnos con ese cuento que se le aparecieron unos ángeles y le dijeron que el Señor Jesús estaba vivo. Por Dios, no, que eran mujeres. Dice, y no las creían. Pero ¿cuál era la realidad? La realidad es que estas personas no les creían a las mujeres. Pero lo triste era que ni a los hombres tampoco le creían. Porque dice la escritura, fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Oiga, fueron algunos de los nuestros y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Espere un momento. ¿Quiénes eran esas mujeres? Porque el asunto es que dice que debido a que esas mujeres fueron a decirle que el Señor había resucitado, como ellas dijeron eso, entonces ellos enviaron a unos para que fueran a ver si eso era verdad o eso era mentira. O sea, que esas mujeres no eran de las de ellos, no eran las del grupo, o ellos no consideraban a las mujeres parte del grupo. ¿Quiénes eran ellas? Cuando leemos que ahí dice en Lucas 24 del 8 al 9, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces podemos saber que ellas también habían oído las palabras de boca del Señor Jesús cuando él había dicho que él al tercer día iba a resucitar. Es más, ellas identificaban quiénes eran los 11, los apóstoles, y sabían quiénes no estaban dentro de esos 11 apóstoles. Por eso dice, y a todos los demás. Le dieron las buenas nuevas al resto, no solamente a los 11. Recuerde que habla de 11 porque ya Judas no estaba allí con ellos. Entonces, ellas le dieron la noticia a los 11 y a todos los demás. ¿Quiénes eran estas mujeres? Que ellas estaban tratando como desconocidas. Lucas 24:10. Eran María Magdalena. Mire las desconocidas. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. Y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pregunto yo, ¿eran estas mujeres desconocidas para ellos? No, andaban siempre con ellos. Mire, en el capítulo anterior, capítulo 23, nos muestra aún más que no era un grupo desconocido de mujeres. Ellas estuvieron allí incluso cuando el Señor fue crucificado, Lucas 23, 48 al 49, y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos, ¿quiénes? Todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Saltemos al versículo 54 del mismo capítulo 23. Lucas 23, 54 al 56. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea
siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. De manera que eran mujeres judías que habían acompañado al Señor Jesús no solo durante su ministerio, sino que habían estado allí en la hora de la muerte del Señor Jesús. Las mujeres que le habían seguido desde Galilea. O sea, que no era una, ni eran dos, sino que era un grupo, más de tres. Las mujeres que llegaron diciéndole que el Señor había resucitado. Y aún así no le creyeron. ¿Por qué no le creyeron? Si ellos conocían a estas mujeres, ¿por qué no le creyeron? Bueno, en parte, porque eran mujeres. Porque eran mujeres. Y esto lo vemos en sus comentarios. No es que yo me lo estoy inventando. Lucas 24:22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Nos han asombrado. Y cuando dice unas mujeres de entre nosotros, o sea que no eran mujeres extrañas, ¿dónde estaba el problema? El problema estaba en que eran unas mujeres las que le dijeron que vieron visiones de ángeles que les dijeron que el Señor había resucitado. Lucas 24:23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Como no hallaron el cuerpo, nos vinieron con el cuento de que se le habían aparecido unos ángeles y le habían dicho que el Señor había resucitado. Ahora pregúntese, ¿por qué el Señor Jesús escogería precisamente mujeres para que fuesen enviadas a darle la noticia a sus discípulos? ¿Por qué escogió mujeres? ¿Por qué no esperó a Pedro para decirle a Pedro, ve y dile a mis hermanos, subo a mi padre y a vuestro padre? ¿Por qué envió mujeres? Si usted va a la porción de Juan capítulo 20, versículo 11 al 18, dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Mire, estas palabras tan impactantes. Aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Palabras reales, verdaderas, verídicas, palabras que muestran de que Jesús tiene un Padre y que es el mismo Padre de nosotros. Se las dijo a una mujer. Y le dijo a esa mujer, ve y dile a mis hermanos esto. De manera que la pregunta sigue siendo, ¿por qué escogería el Señor Jesús a mujeres para darle esta noticia? Y para que ellas se encargaran de ir a predicar, a decirle a los discípulos que Él había resucitado. Bueno, cuando ellas fueron a ungir el cuerpo muerto del Señor,
ningún hombre le acompañó. Al punto de que una de sus preocupaciones, relata los evangelios, una de sus preocupaciones era quién les iba a mover esa piedra que estaba tapando la puerta del sepulcro. Esa era su preocupación, porque no iba ningún hombre con ellas. Así que fueron las mujeres las que estaban allí cerca. Y aclaro, no era que ellas sí estaban esperando que el Señor Jesús resucitase, ojo, cuidado, sino que ellas estaban pendientes allí en el sepulcro para ir a ungir el cadáver del Señor Jesús. Bueno, gracias a Dios no todos son iguales. Gracias a Dios que está ese 50-50, 50 insensatos y 50 prudentes. Porque Pedro y Juan, cuando oyeron lo que estas mujeres habían dicho, fueron corriendo al sepulcro para ver si era verdad lo que les estaba diciendo. Pedro y Juan no habían visto al Señor Jesús resucitado, pero ellos salieron corriendo a corroborar lo que esas mujeres les estaban diciendo. Y era que ellas no solamente estaban diciendo que la tumba estaba vacía, que fue lo que ellos constataron que sí, ciertamente la tumba estaba vacía, sino que esas mujeres habían dicho, hemos visto al Señor, ha resucitado. Y tenían razón. Ellas habían hablado con el Señor Jesús que ya había resucitado. No queda duda de que las primeras personas, oiga bien, las primeras personas que vieron al Señor Jesús resucitado, las primeras personas que supieron que el Señor Jesús había resucitado, ¿eran qué? Mujeres. Las primeras personas que vieron al Señor Jesús resucitado, ¿eran qué? Mujeres. Creo que la evidencia es bastante clara. Sin embargo, cuando leemos la carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde él está relatando cómo él había visto al Señor Jesús, cómo se le había aparecido, muchos años después que el Señor Jesús había resucitado, en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 9, mire lo que dice allí. Porque primeramente, Primera de Corintios 15, del 3 al 9, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que significa Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Sí se dio cuenta? Voy a volverlo a leer para ver si usted nota lo que quiero que vea allí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Sí se dio cuenta? ¿Por qué en el relato de Pablo no aparece que el Señor Jesús se le apareció a las mujeres? Algunos dicen, no, es que él está ahí es defendiendo su apostolado y no era necesario nombrar a las mujeres porque no hay apóstol mujer.
ese razonamiento no es verdadero. Porque el versículo 6 dice que se le apareció a 500 hermanos a la vez. ¿Y acaso hubo 500 apóstoles? Entonces, no. La intención clara del relato es eliminar del registro el hecho de que se le apareció a las mujeres primero y que por medio de las mujeres el Señor Jesús les envió el mensaje de que había resucitado. Juan 20, 17, 18. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Pero imagínense, era María Magdalena. ¿Quién fue María Magdalena? ¿Qué hizo María Magdalena? ¿Cuántos le sacó de encima el Señor? ¿Cómo le vamos a creer a ella? Si alguno conocimos según la carne, ya no lo conocemos según la carne. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice eso, hermano? Hermana, al leer la Biblia, no se ciegue a lo que dice un solo libro en particular. Por favor, no se quede con lo que dice un solo libro en particular. Los 66 libros de la Biblia son complementarios. Y dice bien claro, Amós capítulo 3, versículo 7, ahora sí en pantalla, Amós 3, 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. De manera que busque en los profetas qué fue lo que dijo Dios por boca de los profetas. El propósito de Dios no es excluir a las mujeres como si no existieran. Dios prometió en Joel capítulo 2, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Dónde está la exclusión? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y sigue diciendo, y sobre mis siervos y sobre mis siervas, que no está ahí en pantalla, no puse ese versículo, pero usted que tiene la Biblia abierta, lea el versículo 29. Y sobre los siervos y sobre las siervas, sin hacer exclusión. Claramente no está hablando de carne de animal y carne de los seres humanos. No está haciendo esa distinción. Está diciendo el énfasis en hijos e hijas, hombres y mujeres. Está diciendo que no va a haber exclusión de las mujeres, que será para ambos. Y si Dios le da el Espíritu Santo también a las mujeres, como de cierto ocurre, junto con el Espíritu Santo de Dios, vienen los dones y vienen los ministerios según su voluntad. Es de personas prudentes creer lo que Dios dijo por boca de los profetas. Y es de personas insensatas negarse a creer lo que Dios dijo por boca de los profetas. Pero aún hay algo más que quiero llamar su atención en esta mañana.
Si tú no quieres creer las escrituras, no las vas a creer ni que el mismo Señor Jesús en persona, después de su resurrección, perdón, te aparezca y te las recite. En otras palabras, no creerás aun cuando alguien se levante de entre los muertos. El que quiere ser insensato, lo será, aun cuando el mismísimo Jesús le lea la Biblia. Todas y cada una de esas palabras que el Señor les habló mientras iba por el camino de Maús, incluso aquellas que le dijo cuando estaban sentados con ellos a la mesa, todas esas palabras, ellos fueron incapaces de creerlas, aun cuando les ardía el corazón. El Señor Jesús no le dijo nada nuevo, sino que le recordó lo que ya estaba escrito. Y no se trata de que quién es que te está diciendo la palabra, de que usted va a aceptar o rechazar la palabra de acuerdo a quien me la diga. Era que eran incapaces de creer la palabra que los profetas habían dicho. Insisto, no era simplemente porque ellas eran mujeres o porque ahora un hombre les estaba hablando. Era que ellos se negaban a creer lo que ya estaba escrito. Mire cómo lo dice Lucas 24 al 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No nos ardía el corazón? El Señor Jesús no les habló otra cosa que las que ya estaban allí escritas, pero ellos no querían creer esas palabras que ya estaban escritas. Entiende que el problema lo tienes en tu corazón. Eres tardo de corazón para creer. Eres duro de corazón porque antepones tus prejuicios, tus creencias, las antepones a la verdad de Dios que está comunicando por medio de su palabra. Ellos eran tanto o más incrédulos que Tomás, porque ni viendo veían y oyendo no entendían, y eso es triste. ¿Qué había dicho Dios de la resurrección de Jesucristo? Bueno, no le puedo mostrar todos porque ya el tiempo se nos ha avanzado, pero voy a mostrarle estos dos versículos. Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O Lucas 20:37, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, dijo el Señor Jesús, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es Dios de vivos. Y estas fueron algunas de esas escrituras que el Señor Jesús le dijo mientras iban por el camino, que Dios es Dios de vivos. El apóstol Pablo enseñaba también estas mismas palabras escritas allí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hechos 26, 22 al 23. Hechos 26, 22, 23 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Y qué bueno que nosotros aprendiéramos de este ejemplo. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. No se trata de que unas mujeres le dijeron lo que habían visto, que le habían visto resucitado. Es que ya los profetas lo habían dicho. Si no le crees a los profetas, es más que entendido
que serán incapaces de creerle a las mujeres y serán incapaces de creer también a los hombres, porque hay dureza de corazón. Mire, los insensatos son ignorantes. Voy a repetirlo porque yo sé que esto va a causar un choque. Los insensatos son ignorantes. Y entonces alguien me puede decir, ¿y usted qué se cree? Que sabe mucho. Mire, piense de mí lo que usted quiera pensar. Yo no voy a perder mi tiempo en discusiones estériles. Antes procuraré con diligencia hacer lo que establece la palabra de Dios. ¿Qué establece la palabra de Dios? Vaya Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Esta es qué? La voluntad de Dios. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero entienda bien, estas personas insensatas son ignorantes porque se rehúsan a creer. Por más que lo lean, por más que vean ante sus ojos que está ocurriendo lo que ellos están leyendo, son incapaces de creer que eso está cumpliéndose porque ya Dios lo había dicho por boca de sus profetas. Y dice bien claro que nosotros, la conducta nuestra debe ser haciendo el bien, nosotros vamos a hacer callar la ignorancia de los insensatos. Entonces, hagamos bien. Eso es lo que estamos llamados a hacer bien. ¿De dónde sale la insensatez? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde brota? Marcos 7:20 al 23. Marcos 7:20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre, mire lo que sale de dentro del corazón del hombre. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la guinda del pastel, la insensatez. La insensatez sale del corazón del hombre. Todas estas maldades, ¿qué son? ¿Qué es la fornicación? ¿Qué es los homicidios? ¿Qué es lo hurto, el adulterio, la avaricia? ¿Qué son todas estas cosas? Incluyendo la insensatez, ¿qué son? Maldades. Todas estas maldades de dentro salen. ¿Y qué hacen? Contaminan al hombre. De manera que un insensato está contaminado, tanto como está contaminado un engañador, un envidioso, un malediciente, un soberbio, un avaro. La insensatez sale del corazón del hombre y es algo que va contaminando al hombre y es considerado parte de la maldad del hombre. Usted y yo estamos llamados a ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Ese es el llamado que se nos hace, seamos entendidos. El apóstol Pedro nos lo recuerda con estas palabras, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento,
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso es que podemos tener este podemos tener la certeza de que allí está en las profecías la voluntad de Dios y que nosotros debemos creer todo lo que Dios dijo por boca de sus santos profetas. En el mundo actual están haciendo un gran esfuerzo por desprestigiar la palabra de Dios, porque las personas no crean lo que está escrito en la Biblia, porque las personas no crean lo que dijeron los profetas de Dios. Y esto hace que las personas sean cada vez más tardas para oír, tardos para creer lo que dijeron los profetas. Lo que busca es que cada vez haya más insensatos en el mundo. Pero usted y yo sigamos haciendo bien. Entendamos que no son nuestras palabras y que no es nuestro razonamiento, que es la palabra de Dios dicha como conviene, la que hará la obra en el corazón de aquel que está oyendo. En este caso, las palabras que el Señor Jesús les decía a estas personas que iban camino de Emaús, las palabras escritas en la ley, en los profetas y los salmos. Y eso les causaba ardor en su corazón. Bueno, entendamos que es la palabra de Dios la que va a penetrar los corazones. Así que no se hace necesario que entre por los ojos, sino que entre por los oídos, y del oído va directo al corazón. Y allí va a ser la obra para lo cual fue enviada esa palabra. No deje de confiar en Dios y su palabra. Dios envió su palabra para que creamos en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho que Él hará y que está haciendo y seguirá haciendo. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu bendita palabra. Cada una de esas cosas enviadas por boca de los profetas y que están registradas allí en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras el propósito que tienes con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder confiar cada día más en tu palabra, a creer tu palabra, a no ser insensatos